Las condiciones psiquiátricas graves como la bipolaridad o las tendencias al suicidio suelen ser tratadas con procedimientos graves, violentos, a veces muy agresivos, como por ejemplo las convulsiones por electroshock. Los médicos nos explicaron que básicamente son descargas, es descarga eléctrica lo que le aplican y pues tiene riesgos, ¿no? Tiene algunos peligros para el paciente. Entonces, pues obviamente a pesar de lo grave que está, pues también piensas que puede llegar a dañar más que ayudar, ¿no? Yo soy Gloria Contreras y soy reportera de Excelsior Televisión. San Simón Zahuatlán, en la Sierra de Oaxaca, es uno de los 10 municipios más pobres que hay en México. La palabra que mejor le define es muy simple: hambre. No tenemos hambre mucho, pero porque estamos comiendo, no dejamos de comer, si no comemos vamos a morir de hambre, ¿no? Soy Laura de Pablo, reportera Excelsior Televisión. Hay una zona que comprende los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, que los conductores de camiones le llaman el Triángulo de las Bermudas, porque ahí desaparecen sus vehículos. Y si no los roban los ladrones, los roban los policías. A mí me quitaron el carro ahí en Ciudad Cerdán, con contenedores, un full. Traía yo de mezclilla de importación para México. Me pusieron la fusca en la nuca. Me amarraron, me echaron al camarote, me anduvieron paseando, o sea, me caminaron un tramo, no sé qué distancia, pero iba amarrado con los ojos vendados. De ahí yo me pasaron una camioneta. Yo soy Edson Vélez, corresponsal en Hidalgo de Excelsior TV. Y yo soy Félix Cortés Camarillo. Usted está en la dirección correcta. Bucareli 1. La mayor parte de la carga que se transporta para el consumo se hace por carretera. Los conductores en una zona específica del centro de la República tienen que armarse de valor, paciencia y a veces de 5,000 o 10,000 pesos. El reportero Edgar Vélez habló con ellos. Inició cuando apenas tenía 16 años. Hoy, con más de 2 décadas en el oficio del transporte de carga, Ramón Sánchez, al igual que la mayoría de sus colegas en Hidalgo, ha sido víctima de la delincuencia en las carreteras de México. A mí me quitaron el carro ahí en Ciudad Cerdán, con contenedores, un full. Traía yo de mezclilla de importación para México. Me pusieron la fusca en la nuca. Me amarraron, me echaron al camarote, me anduvieron paseando, o sea, me caminaron un tramo, no sé qué distancia, pero iba amarrado con los ojos vendados. De ahí yo me pasaron una camioneta, una cerrada. Estos señores pues llegan y pues amagan al operador, ya sea con una pistola y como ya los operadores pues ya se la saben, pues ya ni se oponen. En Hidalgo hay 9,386 kilómetros de caminos. El 30% de los camiones de carga que transitan por la entidad lo hacen por la carretera federal 130. En la región de Tulancingo los asaltos a transportistas son más frecuentes. Los carros, pues el que no sabía, pues llegaba y se paraba en cualquier lugar por aquí, al paso de lo que es Tulancingo, y la verdad los carros se los robaban ya sea vacíos o cargados, se los llevaban. Pues aquí en Tulancingo ya no podíamos circular por lo que es el libramiento o sea, por el centro de aquí de Tulancingo. Ahí hay una plaza que se instala los días jueves y desde el día miércoles empiezan a llegar gentes de diferentes, tanto municipios como de estados, de los alrededores, a la Plaza del Vestido para hacer sus ventas, y también sale mercancía de ahí, la que compran para llevarlas a los otros estados, y estaban siendo víctimas constantes y permanentes ya casi de delitos que se daban donde los despojaban o de la mercancía que transportaban junto con sus camionetas, o los despojaban del dinero de la venta de las mismas mercancías. Me llevaron a una casa, eso me tuvieron, fue un sábado en la tarde. Viernes, sábado en la tarde. Me tuvieron todo el domingo y hasta el lunes me soltaron. Me sacaron de la casa y me fueron a aventar en una sierrita cerca de Cerdán. Me metieron en la camioneta para adentro y me aventaron.
Me dijeron que no me enderezara durante 5 minutos porque me iban a tronar. Los camioneros llaman a esta zona, que comprende los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, el Triángulo de las Bermudas, porque en él desaparecen muchos vehículos. Lo único aquí se mueve es el textil, y de ahí fuera de la demás casi es de paso, la que viene de México hacia el puerto de Altamira, o de Altamira hacia México, y lo que viene de Tuxpan hacia México. Bueno, donde nosotros hemos tenido conocimiento de delitos principalmente es la Pirámides Tulancingo, o Tulancingo Pirámides, en sus dos sentidos, en la carretera federal, ¿sí? También Singilucan, Zempoala, que es donde hemos tenido algunos más robos. Y de ahí le seguiría, yo creo que para acá, para el lado hacia Actopan, en el Arenal, donde se han suscitado 3 o 4 asaltos a camiones transportistas. Este diciembre va a ser 2 años. Nos estuvieron parando la joda con el grano igual, que de acá del puerto de Tuxpan, que jalamos con México. En el trayecto de octubre, noviembre, diciembre, se robaron como 20, 30 carros de los compañeros. Y iban por el puro grano porque aparecían los carros muy seguido. La ausencia de la Policía Federal en esta zona ha facilitado a las bandas delictivas operar con mayor facilidad. Mira, hace falta más vigilancia. Hace falta porque en la noche, pues la verdad hay muy poca, no hay vigilancia, o una que otra vez que se llega a ver por ahí la Policía Federal. A la ciudadanía o a las personas que son afectadas en su patrimonio o en sus bienes, pues realmente no les interesa si el tramo es municipal, estatal o federal. Lo que les interesa es no sufrir ni no ser víctimas de ningún delito, ¿no? No, son mafias que ya están muy pues conectadas. Por lo normal hay compañeros traileros, por lo normal hay conecte con todo el transporte, o sea, muchas veces hasta los mismos jefes de tráfico, o sea, los mismos de la carga, te ponen. Ya cuando sales tú al destino, tú ya vienes puesto desde allá, ya saben qué traes, para dónde vas, qué llevas, cuántas toneladas, todo, o sea, ya todo es ahora sí desde adentro, pues. A pesar del mal momento, Ramón corrió con suerte, ya que no todos los transportistas que son asaltados y secuestrados logran contar su historia. Ha habido que sí, ocasiones sí los han matado porque, pues no sé si lo reconozcan o sea, mismo operadores que se han dedicado a robar carros, y no sé si conozcan, el operador llega a conocer a los ratas, todo eso, y sí los han matado. Cuando Ramón fue liberado en compañía de su patrón, interpusieron una demanda por el robo del tráiler y la mercancía en el estado de Puebla, donde se cometió el ilícito. Fíjate, los mismos judiciales querían que yo atestiguara que yo me había autorrobado, o sea, que era raro el robo, no sé qué. A los 8 días apareció mi carro ahí en Vallejo, los contenedores vacíos, ya no estaba el doble. Todo apareció en mi carro, nomás lo que no apareció fue la carga y el doble. En la carretera, los camioneros no solo deben cuidarse de ser asaltados por los delincuentes. Si no son los federales, si no son los judiciales, si no son los de pesos y dimensiones. Si llevas peso tienes que esperarte, esconderte para que no te muevan los de pesos y dimensiones. Si te para un federal no te va a parar para decir ahí cómo vas cansado, eso no. Te va a parar para chequearte tus papeles, a ver si vienes bien, y si no, pues pasa para el almuerzo. Es entonces cuando deben dejar parte de su ganancia en las llamadas mordidas. Pues depende cómo te dejas, ¿verdad? Pero pues hay veces que te piden 5 o 10 mil pesos. Ante la delincuencia y corrupción de las autoridades, las víctimas del robo al transporte de carga a menudo suelen opinar que antes se vivía más seguro. Antes la mafia no se metía contigo, los narcos no se metían contigo. Ahora ya no, ahora ya te paran, ya te ponen retenes, te piden cuota para pasar, te piden todo, o sea, te roban. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de mercancías que circulan por las carreteras de Hidalgo, ya que la mayoría solo están de paso y otras son trasladadas por vías ferroviarias. Edson Vélez. Las cifras son muy crueles. La mitad de la población de México está en la pobreza. Dentro de la pobreza hay aquellos que están en la miseria, los que no tienen ni siquiera para comer lo más elemental. En la Sierra de Oaxaca encontramos estos contrastes. Aridez, deforestación y sequías el paisaje de la Mixteca oaxaqueña. Aquí la tierra ya no da nada, apenas llueve y el agua potable ni siquiera llega como debiera.
Una imagen enmarcada entre cactus y chivos, animales que terminan comiéndose lo poco que la naturaleza les brinda. Estos son factores que profundizan en el hambre y la pobreza de estas comunidades. Así llegamos a la cabecera distrital de Guajuapan de León, en Oaxaca. Aquí se encuentra el municipio de San Simón Zahuatlán, uno de los 10 más pobres del país según los últimos datos del Coneval. Clasificado como de muy alta marginación y con uno de los primeros lugares con menor índice de desarrollo humano, la mayoría de la población es analfabeta. Para llegar hasta Zahuatlán tuvimos que manejar 1 hora y media desde Guajuapan, la mayor parte del camino en terracería. Zona que se rige por usos y costumbres. La única actividad que les genera algún ingreso es las remesas que envían sus familiares desde Estados Unidos y el tejido de la palma. En su cabecera conocimos a María, quien vende sus artesanías en el centro de la ciudad. Cuando viene temporada de lluvia, esa hace yo, y ahora nada más plástico. Baja venta, antes mucho venta y ahora ya no, poquito nomás. Así nomás compra un medio kilo de tortilla, 5 pesos de tomate, así nomás muchacha. Pero es en medio de los cerros donde las historias nos sorprenden. Ahí, en la nada, donde la gente en su mayoría es indígena mixteca, escuchamos música proveniente de un saxofón, instrumento propio de la música popular. Esa música nos lleva hasta la casa de Ventura. Su hermano Oscar es quien da la melodía. Ensaya porque ese fin de semana tienen una tocada en Guajuapan. Gracias a eso podrán comprar cosas para comer, quizás alcance incluso para carne, algo que sucede casi una vez al mes. Los López Basilio son 30 de familia. Viven todos en 2 casas hechas de piedra y lámina y con piso de tierra. Son muchos y muchos los niños que juegan entre los animales. Quizás así también distraen el hambre. Ellos han encontrado en la música una forma de mitigarlo. Tocan en Guajuapan cuando hay fiestas populares, Ventura la trompeta y Oscar el saxofón. Y de ahí sacan el dinero que las cosechas y los animales no dan. El Dios me diera ese trabajo, pues ese voy a comer, ¿no? Ese voy a seguir. Pues nosotros sí aprendemos así nada más. Cuando yo estoy niño de 12 años, pues me gustaría, veo que los bandas, ¿no? Hay muchas bandas y pues yo veo, sabes que, yo estoy platicando, hermano, sabes que con eso sí toca bien, ¿no? Pues ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no vamos a ver si nos sale? Pues así vamos agarrando y sí salió, pues, pero todavía falta, vamos a muchas canciones, porque como ahorita ya estaba entrando otras canciones nuevas, ¿no? Pues tenemos que ensayarla, tenemos que agarrarla como sale, para que la gente le gusta, para que contrate. Todos entienden el español menos la abuela. Sentada a la sombra cuida a la más pequeña, quien aún no tiene nombre pese a haber nacido hace más de un mes. Hay una tercera casa, más pequeña, hecha también de piedra y de techo de lámina. Esa es la cocina. Pese a no haber más que maíz, aceite, sal y 3 dulces para los niños, no les avergüenza y nos dejan pasar. ¿Ustedes tienen hambre? No tenemos hambre mucho, pero porque estamos comiendo. No dejamos de comer, si no comemos vamos a morir de hambre, ¿no? Burros, chivos, un cerdo y una docena de perros que conviven con la familia, perros famélicos que también pelean por las tortillas. Pues aquí sembramos maíz, frijol, semilla de calabaza. Tienen su propio aparato para moler el maíz, pero ese maíz no sale de las tierras. A pesar de que cuentan con una parcela, acaban comprándolo en otro municipio. A veces nos dan fiado y pues nos dan plazos, cuántos meses nos van a dar. Pues vamos a buscar para comprar ya. Si cae el dinero, pues vamos a comprar unas cositas para comer toda mi familia. Pues un mes nada más, a veces cae dinero, a veces no, pues así estamos comiendo. 8 llegaban a contar mientras corren descalzos jugando de un lado a otro. ¿Cómo te llamas? Rosalba. Rosalba. Sí. ¿Y qué edad tienes? No sé. ¿No sabes? ¿Les gustaría ir a la escuela? No. De todos, la más grande es Virginia, de 16 años y de mirada más dulce. Ella, junto a las mujeres de la familia, prepara el comal para las tortillas. Dicen que no hay prisa para hacerlas, no suelen madrugar. Quizás el sueño sea otra forma de engañar el hambre. Los hombres se van con los animales, las mujeres a buscar agua en burros.
La escasez de agua es el gran problema de esta zona de la Mixteca oaxaqueña. Por eso surgen las enfermedades y los niños resultan los más vulnerables. En ellos, el principal problema de salud es la desnutrición. El doctor Jesús Cariño Bravo, uno de los médicos de IMSS Oportunidades que trabaja en este municipio, destaca que la desnutrición se da incluso desde el periodo de gestación. La embarazada, pues, no tarda mucho tiempo entre un embarazo y otro. Entonces, aquí tenemos embarazadas hasta de 45, 47 años. Pero los médicos tampoco dan abasto. Junto con otra doctora deben atender a una población de 5.664 habitantes. En San Simón Zaguatlán no hay infraestructura de salud, solo una clínica del IMSS de atención primaria, incluso para partos, de 10 a 15 al mes. Una tasa de natalidad muy alta, ya que al año nacen en promedio 250 niños. Las muertes entre la población infantil se deben a la diarrea y a la desnutrición. ¿Y luego dónde la pone a cocer? Josefina Ortega tiene 30 años y 4 hijos. Viven en el barrio de San Miguel, a casi una hora de la clínica. Aún así caminó con su pequeño para que le revisaran una gripe que aún no sana. A mi comunidad el principal problema es el agua. No tenemos agua. Y pues nos echan cada 8 o 15 días y no nos es suficiente. Uno de los principales problemas es la falta de agua potable en esta zona y lo que encontramos en medio de esta aridez son estos pequeños escurrimientos que aquí la población considera que son sus propios pozos. Un agua que está verde, estancada y sucia que usan tanto para beber como para lavar. Los médicos recomiendan hervirla o clorarla, pero por cultura o desconocimiento la población aún no lo hace. En Casa de Ventura hay unos garrafones con agua no potable que han ido recopilando de las partes bajas de la barranca. Bajar estas laderas no es fácil, lo hacen las mujeres llevando los burros. Ellas no solo se quejan del hambre, sino también de los dolores físicos por cargar el agua. Mi mujer, mi hermana, sufre mucho porque si se acaba su agua va a traer el burro hasta abajo, pues hasta la barranca, y van a dar cuantas vueltas para llenar sus garrafones, ¿no? Sus cubetas. Ellos se enferman de los pulmones. Sin comer y con el esfuerzo físico de mover a los animales y tocar los instrumentos, el dolor se presenta, aunque ya ni siquiera sepan que es por falta de alimentos. Sí, me enfermo, pues nosotros ya... ¿De qué se enferman? Pues, cuando vamos a tocar, nos parece que se abre la cabeza, no sé, estamos forzando mucho, pues porque duele. Aquí, pues, mis pulmones todos estaban... dolor, pues, pero hay unos 2 o 3 días que descansamos, ya se pasa, ¿no? Pues cuando vamos a tocar, pues así pasamos, pues tienen que aguantar, ¿no? Porque si vamos a dejar así, no vamos a contratar, pues ¿qué vamos a vivir? A pesar de las carencias y de vivir en una zona de alta tradición migrante, la familia López Basilio no emigra. La gente va a la ciudad, se lleva a sus niños, comen, se van por decir 2 o 3 meses, y en la ciudad pues ellos dicen, pues allá la gente nos regala de comer, lo que trabajamos pues encontramos alimentos, entonces ellos se nutren en la ciudad, vienen acá a la comunidad y se quedan otros 3 o 4 meses a vivir, y es donde vuelven a perder sus alimentos, sus nutrientes que aprovecharon en la ciudad. La aridez de la Mixteca oaxaqueña nos despide recordándonos que el hambre de la tierra se manifiesta también en el hambre de su gente. Hambre que aprieta y que saca a flote cuando menos lo parece la imaginación. La canción mixteca para ellos es un claro ejemplo. Qué extraña mezcla de opuestos, la música y el hambre. Qué país de contrastes es el nuestro. Desde los inicios de la medicina, el tratamiento de las afecciones del cerebro ha sido un reto y un misterio. Con frecuencia esas afecciones son tratadas por métodos agresivos y yo diría que incluso un poco violentos. Gloria Contreras nos lleva al mundo del electroshock.
La terapia a través de convulsiones se empezó a utilizar alrededor del siglo XVII y se realizaba con sustancias químicas. Más tarde, se usaron otras estrategias como choques insulínicos para provocar la convulsión, lo que en aquel tiempo resultaba peligroso para los pacientes. Estamos hablando que por allá de 1930, se empieza a aplicar, se empieza a estudiar la convulsión en función de una descarga eléctrica. Se aplica a pacientes, en Italia primero y luego se difunde a todo el mundo. Y entonces estamos hablando que en esa época que se aplicaba, pues no se conocía suficiente, entonces no se aplicaba bajo anestesia, no había relajantes musculares efectivos y que se aplicaran para el paciente. Y el voltaje se calculaba un poquito en función de un botón, parecido al de las antiguas televisiones de bulbos, ¿no? Usted le subía el volumen, pues ahí al tanteo, y entonces eran procedimientos muchísimo más riesgosos porque no se tenían todos esos recursos de seguridad. La terapia electroconvulsiva o por electroshocks consiste en estimular el cerebro aplicando corriente eléctrica, produciendo cambios que permiten normalizar algunos sistemas cerebrales. La intensidad es variable, es alrededor, pero depende del aparato, es alrededor de entre 120 y 160 voltios. Por poner un ejemplo, un paciente de 30 años se calibra al 40% y entonces la descarga es la mínima necesaria para provocar esta despolarización y se hace el disparo y entonces los aparatos no pasa una corriente eléctrica continua, pasa en milisegundos. Evidentemente estas sacudidas tan dramáticas que se ven en imágenes que se publican en televisión, en películas, etcétera, pues es una exageración casi terrorífica, ¿no? En realidad, con la aplicación de la anestesia que le comentaba, que se aplica un anestésico momentos previos a la descarga, la convulsión es muy ligera. Este tipo de terapia se utiliza en pacientes con trastorno bipolar, con depresión severa o con esquizofrenia, delirios y alucinaciones, quienes han tenido intentos suicidas y no han respondido favorablemente a la psicoterapia o a los psicofármacos. Es un tratamiento que se basa, particularmente como en las computadoras, resetear, ¿no? O sea, reiniciar un sistema y de alguna manera con eso tratamos de que el paciente tenga un control de los síntomas que de alguna manera presenta, que están tal vez comprometiendo su vida o la vida de alguien más. La terapia electroconvulsiva fue el último recurso para Antonio, hermano de Vicente, quien nos platica lo difícil que para él era convivir con un paciente con trastorno bipolar. Antes de empezar a presentar síntomas, pues era como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero, no sé, a mitades de los 20 se empezó a cambiar. De pronto estaba muy contento, muy feliz, quería hacer muchas cosas y de pronto pues, se caía y no quería hablar, se encerraba en su cuarto, pues todo deprimido, todo triste. La verdad es que pues, empezó a cambiar, de pronto fue como otra persona. Después de 8 años de tratamiento con medicamentos psiquiátricos y luego de varios intentos suicidas, la familia de Antonio finalmente aceptó que él fuera sometido a la terapia con electroshocks. Los médicos nos explicaron que básicamente son descargas, es descarga eléctrica lo que le aplican y pues tiene riesgos, ¿no? Tiene algunos peligros para el paciente. Entonces, pues obviamente a pesar de lo grave que está, pues también piensas que puede llegar a dañar más que ayudar. Este que ve usted aquí es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud, que se encuentra ubicado en la delegación Tlalpan, y aquí se realiza el procedimiento de terapia electroconvulsiva en pacientes con trastorno bipolar, con depresión mayor y con esquizofrenia. Esta terapia también se utiliza en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se tienen que hacer protocolo de laboratorio, estudios sobre todo electroencefalograma, estudios de imagen si son necesarios para el paciente, y se hace también una valoración por dental, odontología, porque particularmente se les pone una protección para que no tengan problema con perder alguna pieza dental. El paciente baja con su bata como si entrara a un quirófano, ¿verdad? Quirúrgico. Obviamente pasa, se recuesta, la anestesióloga está ahí junto con el médico psiquiatra, que en este caso va a ser el responsable de inducir esta
esta crisis. Generalmente un hecho violento. En todos los casos, ese tratamiento se aplica bajo los efectos de la anestesia. Se le da un relajante muscular porque la descarga eléctrica lo que produce es una contracción muscular. Para evitar una fractura, los músculos están relajados. La descarga puede durar entre 20 y 30 segundos. No son continuas, se da esa descarga. El paciente no siente nada cuando se practica la descarga, prácticamente nada. Sin embargo, como en todo procedimiento médico, también existen riesgos para el paciente cuando se utiliza esta terapia con descargas eléctricas. Pueden haber riesgos, puede haber complicaciones. Si no se hacen adecuadamente, puede haber fracturas, puede haber algún tipo de situación de afectación en la conducción nerviosa que pudiera afectar principalmente al corazón. Principalmente lesiones de huesos o músculos, ¿no? Algún desgarre, algún esguince o alguna fractura. El paciente pudiera, entrar en un paro cardíaco y eventualmente en un paro respiratorio. Esto es extremadamente raro porque la descarga dura es demasiado corta. Diversas investigaciones confirman los grandes beneficios que se obtienen con la terapia electroconvulsiva cuando se aplica de manera adecuada. Por ejemplo, un antidepresivo tardaría entre 4 y 5 semanas en hacer efecto antidepresivo, entonces en este periodo el paciente podría atentar contra su vida. Entonces ahí no esperamos 5 semanas, ahí damos terapia electroconvulsiva inmediatamente. La famosa serotonina se regula, se estabiliza tanto su producción como su transporte y la sintomatología remite en un 90% de los pacientes que reciben este tipo de terapia. Hay un recambio a nivel de membrana neuronal y obviamente hay un recambio también en los neurotransmisores. Se ha visto que muchos pacientes después de la terapia electroconvulsiva, ahora sí damos el medicamento y funciona mejor. Después de casi 15 años de vivir con trastorno bipolar y luego de 10 sesiones de terapia con electroshocks, Antonio, el hermano de Vicente, ha tenido una mejoría significativa. Se ha mejorado, sobre todo en la parte de frecuencia. Antes pues era todo el tiempo, como te decía, triste y después muy acelerado, muchas ganas de hacer cosas y así se la pasaba. Y ahora le sigue pasando, pero ya es mucho menos frecuente, está más tranquilo, menos agresivo, o sea, los saltos son menos fuertes y menos frecuentes. Entonces sí ha habido una mejoría. Los pacientes logran recuperar un cierto grado de funcionalidad ya global, si es que van a la escuela o trabajan o tienen familia, etcétera. Y además, algo muy importante que nosotros hemos observado, se reduce el número de reingresos hospitalarios del paciente, ¿no? Un paciente que ingresa, por poner un ejemplo, si un paciente tenía 3 o 4 internamientos en un año y fue candidato adecuado a la terapia electroconvulsiva, se puede reducir a 1 al año, por ejemplo. La terapia electroconvulsiva o por electroshocks fue un tratamiento utilizado frecuentemente en el famoso y desaparecido Hospital Psiquiátrico de la Castañeda y actualmente está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un tratamiento efectivo para diferentes trastornos mentales siempre y cuando se aplique en su versión modificada, es decir, realizando exámenes médicos exhaustivos y que en todos los casos sea administrada por personal capacitado. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. No se le olvide que el próximo sábado, a la misma hora y en el mismo canal, tiene usted una cita. Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.